Hola, buenas noches compañeros y estudiantes de maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral. El tema a tratar es el análisis de los modelos de gestión según las teorías de Max Weber, Henry Fayol y Frederick Taylor. Henry Fayol es conocido por desarrollar los 14 principios de gestión que establecen la base para una administración eficaz, eficiente en las organizaciones. Estos 14 principios tenemos en su paridad la división del trabajo. La especialización aumenta la eficiencia al permitir que los empleados se concentren en tareas específicas. La autoridad, los gerentes deben de tener la autoridad para dar órdenes en el poder para asegurarse de que se cumplan. La disciplina, cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe, evitando confusiones y conflictos. Unidad de dirección, todas las actividades en el mismo objetivo deben estar dirigidas por un solo plan y un solo jefe. La subordinación del interés individual al general, como sexto principio, los intereses de un empleado no deben prevalecer sobre los intereses de la organización. Como séptimo principio, la remuneración, los empleados deben de recibir una compensación justa acorde a su trabajo. La centralización se refiere al grado en el que la autoridad se concentra en los altos niveles de la organización. La centralización, la descentralización deben de estar equilibradas. Otro de los principios, como la cadena escalar, existe una jerarquía que va desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos y las decisiones deben de fluir a través de esta cadena. Otro principio es el orden. El orden se debe asegurar en un lugar adecuado para todo y todos dentro de la organización. La equidad. Los gerentes deben de ser justos y tratar a todos los colaboradores con justicia. La estabilidad del personal es reducir la rotación del personal, mejora la eficiencia y el trabajo en equipo. La iniciativa, los empleados deben de tener la libertad de proponer y llevar a cabo las ideas. El espíritu de equipo es fomentar la unidad y el trabajo en equipo para mejorar el ambiente laboral y la moral. Características de Max Weber dentro de uno de los principios que propuso una forma de organizar de manera eficiente y racional grandes organizaciones de estructuras gubernamentales, la división del trabajo. Las tareas están claramente definidas y se asignan de manera específica a los empleados, permitiendo la especialización y la eficiencia. La jerarquía de autoridad, existe una estructura clara de autoridad en la que cada nivel tiene supervisores que controlan los niveles inferiores. Esto crea una cadena de mando clara. Normas y reglas formales. Las organizaciones burocráticas operan según un conjunto formal de reglas y procedimientos que deben de seguir todos los miembros. Estas reglas permiten la uniformidad, la previsibilidad, la consistencia en las operaciones. La impersonalidad es una burocracia. Las decisiones se toman de manera objetiva, sin influencias personales o influencias emocionales. Las relaciones se basan en roles, en reglas y no en personas. La selección basada en los méritos, los empleados se seleccionan y promueven en su función sus habilidades, competencias y rendimiento, no por favoritismo o relaciones personales, en lo cual en muchas empresas carece de este valor. La orientación hacia la eficiencia es el objetivo principal de la burocracia en maximizar la eficiencia operativa, reduciendo los errores y garantizando que los procedimientos se sigan de una manera uniforme.
Frederick Taylor, otro de los grandes exponentes en el tema de la gestión de las organizaciones, nos habla de una teoría científica en la administración que se centraba en aumentar la eficiencia en el trabajo mediante la optimización de los procesos y los estándares de tareas. El estudio científico, según Taylor, proponía analizar las tareas de los trabajadores de manera sistemática y científica para identificar la mejor manera de realizarlas. Esto se traduce en métodos estandarizados y optimizados. La selección científica del personal, los trabajadores, deben de ser seleccionados y capacitados de acuerdo con sus funciones, habilidades, para que adapten mejor sus tareas y las funciones específicas delegadas por su superior. La colaboración entre los gerentes y los trabajadores, según Taylor, sugirió que los gerentes deben de cooperar estrechamente con los colaboradores para garantizar que el trabajo se realice de un acuerdo con los métodos establecidos. Las responsabilidades divididas, como gerentes, son responsables de planificar, ordenar, direccionar y hacer control al supervisor en el trabajo, mientras que los trabajadores deben de ejecutar las tareas siguiendo los procedimientos previamente diseñados por su supervisor. Otra de las características, según Taylor, promovía a los trabajadores son los incentivos salariales. Defendía que los empleados deberían de recibir salarios basados en su productividad. Esto fomenta la eficiencia y la reducción de un tiempo improductivo. Teorías de Fayol, Weber y Taylor. A lo largo del desarrollo de la administración, tres grandes teóricos fundamentales han marcado el rumbo de la gestión empresarial de los entes gubernamentales, con los enfoques y similitudes en la división del trabajo, la autoridad, el enfoque, la eficiencia y la estructura organizacional. En este caso, tenemos un estudio de dos casos. Debemos aplicar estos tres grandes exponentes. En el primer caso tenemos la empresa A. Es un sector de tecnología con un modelo de gestión organizacional, una estructura matricial. Ese es el caso A. El caso B es una empresa de sector de manufactura con un modelo de gestión organizacional, una estructura funcional. Enfoques generales de la administración que cada uno, como Henry Fayol, Max Weber, Frederick Taylor, a través de su teoría en la administración científica, la burocracia y basada en los 14 principios que ya los hemos desarrollado. Hemos hablado de la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés individual y general, la remuneración, la cadena de valor. Hemos hablado de la jerarquía de la autoridad, de normas y reglas, basados en estudios científicos y la selección de un personal para manejar una eficiencia, una eficacia y recuperar muchos tiempos perdidos. Según las teorías, Henry Fayol y Max Weber en su momento han hablado de la división del trabajo y en este caso, en el caso de la empresa A y de la empresa B, en el sector de la tecnología y la manufactura, las características y descripción dentro de una organización en la empresa A adopta una estructura matricial que se caracteriza por la formación de equipos y de proyectos multidisciplinarios. En el caso B, la organización opta por departamentos, empresas de reporte y estructuras de un alto calor humano. La autoridad y el control, según conceptos de los tres grandes exponentes en el tema de la gestión organizacional, la autoridad y la responsabilidad como principio de la unidad de mando es clave para que el empleado debía reportar a un solo jefe y no un empleado a varios jefes. En esto se basaba mucho en la gestión de las organizaciones de manera vertical y no horizontal. Max Weber habla de una teoría burocrática. En la autoridad se basa en las reglas formales y en una jerarquía. La autoridad legítima
es donde muchas cosas en el sistema burocrático los empleados deben de seguir procedimientos, órdenes y reglas basados en la jerarquía. Frederick Taylor introdujo en la autoridad del control la supervisión funcional, donde un jefe hace un control, hay una ejecución y hay un desarrollo de actividades, pero en este preciso momento podemos cambiar los objetivos, el objetivo general y darle una visión totalmente diferente a lo que estamos buscando en el estudio de los casos. La eficiencia, como uno de los valores en Henry Fayol, creía que una organización se lograba mediante la administración eficaz. Max Weber hablaba a través de la burocracia con el orden y la percebilidad de los procesos organizacionales que eran claves y que hacían organizaciones burocráticas eficientes, entornos y basadas. Frederick Taylor, maximizar la eficiencia se alcanzaba a través de un análisis científico en los trabajos y en el desarrollo de sus actividades de los colaboradores de trabajando en aspecto individual. No se lograba maximizar la productividad como cuando se trabaja en equipo. Una estructura organizacional, estuvimos organizando las estructuras organizacionales según los dos casos que tenemos, el caso A y el caso B, que son características de modelos de gestión matricial y estructura funcional. La relación con los trabajadores. Fayol reconocía la importancia de los empleados para el éxito. Max Weber veía a los trabajadores como parte de una máquina burocrática basados en reglas, minimizando la influencia personal o las relaciones informales. Frederick Taylor veía a los trabajadores como piezas de un sistema que debían de ser optimizadas. Allí llegamos y trabajamos con la aplicación limitada de la teoría de Taylor en la empresa A. Aunque la teoría de Taylor está más orientada a entornos industriales, como la manufactura, también es posible aplicar aspectos de la misma empresa. El estudio científico aplicada desde la perspectiva y el análisis científico, hablamos del estudio de trabajo, de la optimización de los procesos de desarrollo en la empresa A. Se pueden analizar procesos de desarrollo de software y de los flujos de trabajo en proyectos tecnológicos, logrando identificar de manera mejorar la eficiencia con la adopción de metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son muy relacionadas para gestionar los proyectos combinados en análisis de tiempo y la ejecución de las tareas. La automatización, identificar tareas rutinarias dentro del desarrollo de un software y buscar automatizarlas para liberar un espacio para el trabajo sea más creativo, más innovador. La selección científica del personal en la asignación de roles. La asignación de roles es muy importante resaltar y seleccionar al personal adecuado a diferentes proyectos que puedan aplicar los principios de Taylor para asegurar que cada empleado trabaje en sus áreas específicas y puedan masificar la producción, el desarrollo de estos que manejen sus habilidades técnicas basados en los conocimientos de manera empírica o racional. Sin embargo, el enfoque debe ser flexible en el tema de manufactura y una formación continua. Aunque la especialización es importante, se debe hacer un enfoque de una formación que asegure que los empleados puedan adaptarse a las nuevas tecnologías. La colaboración entre los gerentes y los trabajadores es constante de los líderes de proyectos en las empresas. La empresa A puede beneficiarse de aplicar un sistema de retroalimentación constante, tanto en la planificación como en la ejecución para mejorar la productividad de los equipos de desarrollo, la responsabilidad dividida,
La delegación eficiente. Dentro de un entorno tecnológico, la responsabilidad puede estar más distribuida entre gerentes, equipos de trabajo. Los gerentes pueden aplicar los principios de Taylor para dividir las tareas técnicas entre diferentes especialistas, garantizando que las decisiones más importantes sean tomadas por líderes en un proyecto y en un desarrollo. Los incentivos salariales, los bonos por objetivos alcanzados, aunque los trabajadores de la empresa A no estén enfocados en tareas repetitivas, se pueden establecer los bonos de proyectos específicos, desarrollando funcionalidades, lanzamientos, incentivos a los equipos para mantener la eficiencia y la productividad. Aplicando la teoría científica de Taylor en la empresa B, en este caso es más adecuado aplicar la teoría científica debido al sector de manufactura que tiene procesos repetitivos y operativos que se pueden mejorar a través de la optimización y la estandarización de las tareas como lo propuso. Un estudio científico, un análisis detallado de las tareas, debe de analizar los procesos de producción, las de ventas, mantenimiento y otros departamentos claves para una empresa, identificar las mejores prácticas en cada tarea operativa y establecer procedimientos que sean estandarizados en reducir un tiempo y mejorar la calidad de vida. El cronometraje de las tareas, usar los cronómetros para medir el cuánto tiempo tardan los trabajadores en completar cada tarea y eliminar pasos innecesarios para hacer más eficiente una producción. Allí podemos seleccionar de manera científica el personal, capacitación técnica. Basada en el principio de Taylor, la empresa B puede asegurarse que los empleados seleccionados sean entrenados para realizar dichas tareas específicas de manera óptima. La capacitación debe estar enfocada en enseñar métodos estandarizados en el desarrollo de un estudio científico en la forma de realizar sus tareas en el trabajo. A esto tenemos que hacerle una evaluación continua, repetitiva, basada en los principios. Puede asegurarse que los empleados seleccionados sean entrenados para realizar tareas específicas de la manera más óptima. La evaluación continua es monitorear el rendimiento de los trabajadores y ajustar los procedimientos de selección, de capacitación, basados en las métricas de productividad. La productividad de cualquier organización depende de los gerentes, de los trabajadores, equipos que remen hacia el mismo lado. La supervisión activa. Los gerentes deben de supervisar de cerca la educación, las tareas, asegurarse en que los empleados sigan los métodos establecidos. Además deben de fomentar una relación colaborativa con los empleados en lugar de imponer métodos sin explicaciones, garantizando una comunicación fluida, una comunicación clara, una comunicación precisa y directa sin intermediarios. Que el colaborador tenga una sola persona a quien rendir y no es a varios jefes, sino es a un solo jefe. Por eso debemos de basar en establecer sistemas de recompensas por el cumplimiento de metas de producción y de una eficiencia. Son los incentivos en la productividad, la responsabilidad, los roles de los gerentes en la empresa B. Los gerentes deben de enfocarse en planificar, analizar, perfeccionar todos los procesos productivos de los trabajos. Por un lado, los procedimientos optimizados, descentralizar la operatividad. Taylor abogaba mucho en los gerentes que se encargaban de planificar mientras que los trabajadores solo ejecutaban. Este principio puede ser aplicado para optimizar el flujo del trabajo, reduciendo la toma de decisiones en niveles inferiores, enfocado a los operarios de producción. Un incentivo es el pago por el rendimiento. Implementar un sistema en que los empleados de manufactura reciban una compensación basada en la productividad.
Esto motivará a que los colaboradores a cumplir y a exceder los estándares establecidos. Así la eficiencia general de la planta tiene mayores resultados. La empresa B de manufactura es el entorno ideal para aplicar la teoría científica de Taylor debido a la naturaleza repetitiva y técnica de sus procesos, lo que le permite optimizar el trabajo a través de la estandarización, la especialización y la medición del rendimiento. Esta es una conclusión para la empresa B. Para la empresa A de tecnología, aunque ciertos principios tayloristas como el análisis de tareas y la especialización pueden ser útiles, es necesario que el enfoque sea más flexible para no obstaculizar la creatividad y la innovación de un sector. La aplicación de los principios de Taylor en la empresa A, que es de tecnología, es la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés individual, la remuneración. La empresa A ya tiene prácticas sólidas de recursos, pero es importante que el sistema de remuneración esté directamente vinculado al rendimiento. Los colaboradores deben de sentir que son recompensados de manera justa por sus contribuciones al éxito en la empresa. Cabe resaltar que llegando a un análisis logramos identificar que la empresa A trabaja en equipos multidisciplinarios. Es esencial equilibrar la descentralización del trabajo con un control centralizado. Las decisiones estratégicas deben de estar centralizadas en la alta dirección, mientras que las decisiones operativas pueden ser descentralizadas por los líderes de los proyectos. La cadena escalar es una estructura matricial, la empresa A. La cadena de mando puede estar claramente definida para asegurar una comunicación fluida entre los diferentes niveles de la organización. Las decisiones pueden influir según los principios de Fayol. En la empresa B, la división del trabajo, la empresa B, con su estructura funcional, ya tiene clara una división entre los diferentes departamentos. Sin embargo, busca optimizar la eficiencia. Se puede identificar en áreas de procesos especializados y asignar tareas a los colaboradores con habilidades adecuadas. En relación la subordinación del interés individual, sobre la empresa B se debe implementar el sistema de remuneración justo, la estabilidad personal. Llegamos a un punto donde debemos de implementar la teoría burocrática de Weber en la empresa A de tecnología. La empresa A, ya lo hemos dicho, cuenta con una estructura matricial, lo que le permite la colaboración entre diferentes departamentos y la flexibilidad en proyectos. Sin embargo, se puede aplicar la teoría Weber para mejorar la formalidad, la eficiencia, mantenimiento de un equilibrio entre la innovación y la estructura. La división del trabajo y la aplicación de Weber en la burocracia establece las tareas deben de dividirse de manera clara para garantizar. En la empresa A es importante que los roles dentro de sus equipos multidisciplinarios deben de estar bien definidos y que cada empleado conozca las responsabilidades para evitar la duplicación de sus esfuerzos. Weber habla de una estructura que puede generar confusión si no se gestiona bien. Weber sugiere que cada empleado debe de recibir órdenes del superior inmediato, lo que puede ser un desafío en este caso. Para resolver esto
deben establecerse reglas más claras sobre la línea de autoridad. La conclusión que logré tomar, según Weber, es que debe existir una relación de jefe a colaboradores de manera vertical. Tomando los apuntes, las aplicaciones y los 14 principios, lo que hablamos de una científicamente optimizando, aplicando estas teorías por Henry Fayol, por Max Weber, por Frederick Taylor, logramos las conclusiones que hoy en día necesita la empresa A y la empresa B. Analizando y comparando la estructura de la empresa A de tecnología y la empresa B de manufactura. La empresa A tiene una estructura organizacional, la estructura matricial. La empresa A utiliza una estructura organizacional, lo que significa que los empleados están organizados en equipos multidisciplinarios y reportan a los gerentes funcionales como a los gerentes del proyecto. Esto nos crea una doble línea de autoridad, porque estamos reportando a los gerentes funcionales y a los gerentes del proyecto. Tenemos dos unidades de mando en la empresa A, dentro de su estructura organizacional y su estructura matricial, ya que los empleados pueden tener dos jefes, otro dentro de un proyecto específico. Los niveles de jerarquía, la alta dirección, es la cúspide de una jerarquía que se encuentra en los ejecutivos de alto nivel y en el ejecutivo directivo que toma las decisiones estratégicas. Estos definen la visión y los objetivos de la empresa, la implementación de un proyecto asegurando que los recursos estén alineados con la estrategia. Los gerentes funcionales, los gerentes del proyecto, los equipos del proyecto, la distribución de responsabilidades. Esto lo estamos analizando dentro de la organización y de la estructura organizacional que maneja la empresa A. La empresa B, dentro de su estructura organizacional funcional, que organiza a los empleados en departamentos basados en funciones específicas, producciones, ventas, finanzas, recursos humanos, mantenimiento. Esta estructura se caracteriza por tener una línea clara de autoridad vertical. La misma línea que se le sugiere a la empresa A para que no haya duplicidad en las líneas de mando, que solamente se le rinda a un jefe y no a varios jefes. Una especialización bien definida en cada área, los niveles de jerarquía, la alta dirección, los gerentes de departamento, los supervisores y empleados operativos y la distribución de las responsabilidades. Tanto como en la empresa A como en la empresa B, quien tiene una mejor estructura organizacional, según el análisis y la conclusión, identificando las teorías, identificando lo que nos plantea Max Weber, Henry Fayol, Federico Taylor, dentro de sus principios, dentro de las características de la burocracia, dentro de los principios de la teoría científica, logramos identificar que la estructura organizacional de las dos empresas, de los dos casos, del caso A y del caso B,
es la estructura organizacional de la empresa B como su estructura funcional, que utiliza una estructura y que organiza a sus empleados, a sus colaboradores, con relación a sus funciones y a lo que las personas realizan. Muchísimas gracias.